las intervenciones de los participantes pueden a lo mejor hacer intercambios y puede enriquecer un poco la charla. Bueno, la primera expositora es Edita Saluzzo. Ella desarrolla su tarea en el profesorado de inglés, en el nivel secundario y primario, digamos, el profesorado de inglés. Este es el taller 4 y trabaja sobre web quests. Y como segunda expositora vamos a escuchar a la profesora Zurraco, que trabaja con la profesora Zamudio, que hoy, bueno, no puede estar presente, pero que, bueno, Fernanda va a presentar la experiencia, que es del profesorado de matemática, del taller 2, y es el uso del Paddle como espacio que permite la enseñanza en la virtualidad. En el segundo espacio, en el segundo momento, vamos a tener a la profesora Guillermina Fricci y a la profesora Ana España, que luego la vamos a presentar sus experiencias. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes, Edita. Buenas tardes. Bueno, mi propósito es contarles sobre la implementación de WebQuest en el taller 4 de residencia del profesorado de inglés para el nivel secundario, en una escuela asociada del centro de Rosario. Seguramente han escuchado hablar de WebQuest, es una herramienta que está vigente desde el 2005, pero en este contexto de emergencia, las características de una WebQuest fueron facilitadoras de la práctica y nos permitió organizar los materiales didácticos, sobre todo para las clases asincrónicas. Brevemente, una WebQuest es una búsqueda guiada en Internet. En términos didácticos, es una actividad de indagación estructurada mediante el uso de plantillas que están disponibles para editar. Una WebQuest consta de una introducción para el docente, para los estudiantes a quienes está dirigida esa búsqueda, una tarea o producto final que se explicita desde el inicio, seguido de un proceso o etapas con recursos y actividades, que son las que posibilitan realizar esa tarea final. Y concluye compartiendo con los estudiantes los criterios de evaluación del proceso y de la tarea final, generalmente mediante rúbricas. Paso a relacionar por qué esta herramienta, o sea, cómo utilizamos esta herramienta en acciones concretas durante la residencia. Un primer propósito del taller 4 es observar y reflexionar sobre la organización del aprendizaje. Sabemos que necesitamos trascender la exposición de informaciones sueltas. Esto era una necesidad antes de la pandemia y ahora mucho más, ¿no? Necesitamos trascender ese dar contenidos sueltos, informaciones sueltas. Tiene que haber una lógica. En la resolución del Consejo Federal de Educación 330/17, que es el marco de organización de los aprendizajes, se establece que las capacidades atraviesan transversalmente a los contenidos disciplinares y las áreas de conocimiento, y no pueden ser desarrollados en un vacío, sin integrarse o articularse con los contenidos. Esta es también la lógica de los NIC, que están disponibles en nuestra jurisdicción desde 2014, los núcleos integrados de contenidos interdisciplinarios, ¿no? Bueno, en lenguas extranjeras, esto lo interpretamos desde un enfoque particular, que es el enfoque AICLE, y accional por tareas. AICLE es aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras, la sigla en inglés es CLIL, en francés es EMIL, y básicamente se seleccionan contenidos, ¿no? Contenidos de diferentes áreas que nutren un proyecto o una tarea final. Se buscan los recursos en la lengua 2, en la lengua extranjera, luego se ordenan en una secuencia. La WebQuest nos proporciona una estructura y unas plantillas que hacen posible visibilizar ese proceso de organización. Esta tarea la hicimos en el taller 4 en la primera parte del año, cuando
teníamos que atravesar la incertidumbre de cómo iba a ser realizada la práctica, ¿no? Entonces nos abocamos a eso con los residentes, a elaborar webquests teniendo en cuenta los NAP, teniendo en cuenta el diseño jurisdiccional, y lo que fuera posible, ¿no?, desarrollar en este contexto. Un segundo propósito del taller de docencia es el desarrollo de criterios para la selección de recursos, ¿no?, de acuerdo a marcos pedagógicos y de referencias vigentes para las lenguas extranjeras. Pero sobre todo generar los propios materiales didácticos. Y esto, la webquest, nos permitió que, bueno, los residentes pudieran explorar ese rol docente como curador, como productor de contenidos digitales, en su propio contexto. Bueno, compartí, no sé si se puede compartir en pantalla o después quizás pasar el PDF, los links a las webquests diseñadas por los estudiantes. Allí tienen un par de códigos QR para que las puedan directamente con un lector de códigos desde su celu acceder para poder ver de qué se trata, ¿no? Un tercer propósito del taller es socializar la lógica de construcción de propuestas didácticas, ¿no?, que promuevan el aprendizaje situado, un aprendizaje autónomo. En esta emergencia, esto nos permitió también el trabajo asincrónico y que los residentes, cuando pudieron incorporarse a la práctica, que fue a partir de septiembre, pudieran tener, digamos, que la ayudantía que hicieron en la primera parte tuviera una lógica para ser explicada a los estudiantes que se fueron conectando, algunos por Meet, otros en los Google Classrooms disponibles, otros por WhatsApp, pero bueno, siempre la referencia fue la propuesta de trabajo desde la webquest. ¿Por qué digo que la webquest puede colaborar en que el aprendizaje sea situado? Bueno, la tarea que se plantea al inicio debe implicar el uso de la lengua extranjera, pero entendida como práctica social en la vida cotidiana. Es decir, se plantea al inicio algo que la gente hace mediante el uso de la lengua en los ámbitos en que se mueve. La webquest ofrece un andamiaje y bien construido favorece el trabajo autónomo. Los residentes lo que hicieron fue grabarse, por ejemplo, utilizando Loom o Screencastify, ¿no? Todas extensiones así gratuitas que se pueden usar en Google Chrome, donde ellos mismos explicaban, mientras proyectaban la webquest, les explicaban a estos estudiantes que están despacito, algunos volviendo o conectándose, y así podían ver, ¿no?, la cara de este ayudante que los estaba esperando, tanto en la clase sincrónica como asincrónica. Y despacito le fueron presentando cada etapa del proceso en relación a la tarea final. Los estudiantes de Taller 4 diseñaron estas secuencias en base a elementos de la planificación anual de la escuela asociada, en la que se incorporaron a partir de septiembre. Todos estos materiales fueron compartidos y editados con coformadores, y pueden quedar ahora disponibles para los estudiantes que están en octubre, casi terminando octubre, algunos haciendo aparición por primera vez a lo largo del año. Finalmente, otro propósito del taller es integrar la evaluación formativa al proceso de aprendizaje, ¿no? Y la webquest, en su plantilla, en la forma que está planteada, hace visible los criterios de evaluación desde el inicio de la secuencia. O sea, así como se hace visible la tarea final o el producto final que se espera, también está explícita la evaluación.
El instrumento más usado es la rúbrica o listas de cotejo, ¿no? Una rúbrica que es estas matrices de doble entrada, con aspectos, con descriptores, con niveles de logro. Este material va a quedar disponible, como les decía, en los Google Classrooms de la escuela asociada, y tanto para el trabajo sincrónico como asincrónico, más allá de la residencia, ¿no? Queda ahora como material para los coformadores y los estudiantes que se van a estar incorporando. Bueno, eso es todo, es algo muy sencillo, quedo a disposición si tienen consultas, preguntas. Gracias. Gracias Edita. No sé si quieren participar ahora, quieren hacerle alguna pregunta y pasamos entonces a Fernanda Zurraco, o lo van pensando mientras que va planteando Fernanda, mientras tanto. Es una experiencia muy potente, la de Edita, interesante, así que bueno, si tienen alguna pregunta la pueden ir planteando en el chat, y si no, continuamos con Fernanda. Bueno. No sé, me decís, Rosalía, cuando quieras comienzo, ¿eh? O esperamos las preguntas. Bueno, comenzamos entonces. Es el uso del Padlet como espacio que permite la enseñanza en la virtualidad. Seguramente van a surgir preguntas, así que bueno, te doy la palabra, Fernanda, para que vos puedas comenzar. Bueno, ante todo, buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hablar un poquito del uso de esta herramienta y en general y cómo nos ha servido a nosotros en el taller. Yo pertenezco, como ya les contó Rosalía hace un rato, al taller de práctica 2, de profesorado de matemática, profesorado que ya tiene implementado su nuevo plan, y en el nuevo plan trabajamos en parejas pedagógicas en el trayecto de la práctica desde el primer año de la carrera. Este espacio ya estaba habitado por mi compañera, por Verónica Zamudio, que hoy por un problema de incompatibilidad horaria no pudo participar, y yo me sumo con la implementación del nuevo plan como profesora específica. Desde ese momento nos hemos venido trabajando colaborativamente y en conjunto, y la verdad que ha sido un enriquecimiento mutuo esto de poder trabajar la profesora generalista y la profesora específica en el mismo espacio. Nosotros estábamos muy acostumbradas a trabajar en el espacio físico del aula, viéndonos las caras, porque pensamos al taller como un lugar si cobra sentido a partir de la participación y el protagonismo de sus integrantes. Consideramos fundamental el diálogo de y entre saberes y la producción colectiva de aprendizajes. Cuando se nos vino todo esto de la pandemia, fue más difícil poder pensar este desarrollo del taller, ¿no? ¿Cómo pensar este taller en el marco de la virtualidad? Bueno, y el aula virtual y las clases sincrónicas son un insumo indispensable, fundamental para la comunicación, y un gran desafío tanto para estudiantes como para docentes. Nos ha tocado aprender nuevas herramientas tecnológicas para la comunicación en la virtualidad. Los recursos de Google, por ejemplo, Drive, Meet, Doc, entre otros, han pasado a ser de uso cotidiano. Todos los días son parte de nuestra realidad. Si querés, Celina, pasarme la diapositiva. Entonces, frente a la necesidad de pensar la clase en la virtualidad y de cómo fortalecer los vínculos pedagógicos, utilizamos el Padlet como una herramienta y dispositivo que permite más que nada la socialización de saberes de las y los estudiantes. ¿Qué ventajas o qué es primero el Padlet? El Padlet es una
plataforma digital que ofrece la posibilidad de crear murales colaborativos. En educación funciona como una pizarra colaborativa virtual, en la que profesores y alumnos pueden trabajar al mismo tiempo dentro de un mismo entorno. ¿Qué ventajas tiene? Que es una herramienta muy sencilla, es de fácil acceso y modalidad de uso, permite la visualización completa por pantalla o como pantalla o pizarra digital. Su función es almacenar, publicar, compartir, variado tipo de archivos, por ejemplo, imágenes, textos, PDFs, entre otros. Y el uso pedagógico en el taller de práctica fundamentalmente es la socialización de la producción de los estudiantes. Nos permite que todos accedan a las producciones para poder intercambiar, debatir y reflexionar sobre los saberes que estaban en juego a la hora de presentar distintas consignas o actividades. Si querés pasarme la diapositiva. Vamos a... bien, gracias. Vemos un poquito cómo ingresar, cómo trabajar con el Padlet. Es muy sencillo, directamente en el buscador de Google uno pone la palabra Padlet y enseguida encuentra el enlace a la página, ni bien uno entra, la primera vez debe registrarse con un correo y una contraseña, y la pantalla primera de ingreso tiene un aspecto similar a este que estamos viendo. Digo similar porque en este caso ya hay dos pizarras generadas. En el caso que uno ingrese por primera vez se van a ver todos gris. Uno puede generar y crear la cantidad de pizarras que uno necesite y quiera, ya sea para las actividades o ya sea para distintos cursos. Si avanzamos a la próxima, por favor. Estas pizarras son muy sencillas de generar. Es más, existen unas plantillas bases con distintos formatos, preformatos, que uno puede ir seleccionando de acuerdo a las distintas necesidades, según lo que uno quiere y necesite para trabajar. Si seguimos avanzando a la próxima diapositiva, podemos ver cómo sencillamente entrando a la tuerquita arriba a la derecha, uno puede ir dándole, configurando de distintas maneras la pizarra, modificando el nombre, eligiendo el tipo de privacidad con la que quiere trabajar, dándole o no la posibilidad de comentar a los estudiantes o al resto que vaya a participar o a ver estos trabajos o actividades colgados, pero es muy sencillo y muy intuitivo, está todo se despliegan menúes y está como muy pautado todo. Si avanzamos un poquito más a la diapositiva siguiente, podemos ver que la participación de los y las estudiantes también es muy sencilla. Abajo a la derecha hay un más, y cliqueando ese más, directamente me da acceso a que yo cargue mi actividad en el formato de archivo que haya elegido para esto. Si pasamos a la siguiente diapositiva, veremos que los formatos que soporta esta plataforma son variados. Puedo colgar desde un PDF hasta imágenes, documentos, PowerPoint, videos, enlaces. En general, la mayoría de los formatos con los que uno trabaja en una clase. Si avanzamos una diapositiva más, podemos ver una pizarra general de una actividad que ya estuvo resuelta, donde los estudiantes han cargado los trabajos, y esto es una visión general de estos trabajos. Así queda más o menos presentada la pizarra una vez que ya tiene material cargado. Si pasamos a la diapositiva siguiente, les cuento un poquito concretamente para qué lo utilizamos en este taller. Bueno, concretamente se utilizó en dos oportunidades. Realizamos dos actividades. Una destinada a la lectura e interpretación de imágenes, titulada La escuela en imágenes.
donde se le ofreció a las y los estudiantes una serie de fotografías que mostraban escuelas en diferentes situaciones y contextos. Y posteriormente las interpretaciones que cada uno de ellos hizo se volcaron en el Padlet para poder socializar entre todos. Si avanzamos una diapositiva más, podemos ver la producción general de esa actividad, es decir, la pizarra donde se ven en general todos los trabajos colgados, y si seguimos avanzando un poquito más, podemos ir viendo, entrando a cada uno de estos trabajos, cómo fueron plasmando cada grupo la mirada sobre las imágenes, sobre las distintas imágenes que tenían sobre educación, ¿no? Sobre la escuela. Avanzamos otra, creo que hay una más sobre este mismo trabajo, y ya podemos avanzar con la segunda actividad. Sí, bien, la segunda actividad fue ya sobre contenidos específicos del área de matemática, en particular la resolución de problemas. La titulamos Construyendo una hamaca. La consigna consistía en resolver un problema abierto, es decir, que puede tener muchas soluciones, y contextualizado en la realidad. Para resolverlo, debían tomar decisiones que implicaban resolver esta situación de diferentes maneras. Tantas maneras como grupos había. Si pasamos a la siguiente, podemos ver cómo quedaba plasmado, en general también, todas estas respuestas de nuestros estudiantes en una misma pizarra. A este caso le habíamos habilitado la posibilidad de que comentaran, porque se les había pedido que además de colgar su propio trabajo, paseen por lo de los compañeros, por lo menos en 2 tenían que dejar algún comentario específico. Si avanzamos una diapositiva más, mientras les voy mostrando los trabajos en particular, les comento que justamente elegimos el Padlet porque necesitábamos una herramienta que nos permitiera que todos tuvieran acceso a las producciones para poder intercambiar, para poder debatir y reflexionar sobre los saberes que estaban en juego, ¿no? Y sobre las distintas maneras que habían elegido y seleccionado para resolver cada una de estas consignas. Avanzamos, si quieren, una más, mientras les voy comentando también que nos permitió que cada grupo no solamente socializar su resolución, sino que a la vez poder ver la de sus compañeros y hacerles comentarios. Como ventajas en general de esta herramienta, hemos encontrado que es una herramienta que nos ha resultado muy útil para socializar los trabajos, es gratuita, no necesita descargarse, es una herramienta sencilla, pero que resultó ser potente en su uso tecnológico y como dispositivo pedagógico. Si querés ir avanzando, Celina, un poquito más, podemos ir viendo algunas alternativas y cómo iban intercambiando. Algunos estudiantes incorporaban fotos, incorporaban imágenes, algunos lo presentaron a través de un video. Bueno, y en nuestro caso, además de las ventajas que vimos recién, como es un taller de práctica docente, la ventaja es doble, porque no solo nosotras la utilizamos en nuestras propias clases, sino que también es una forma de trabajar las TIC con nuestros estudiantes. Es decir, que futuros estudiantes van conociendo y aprendiendo a utilizar esta herramienta y sus posibles usos. Y ahora sí, les agradezco, hasta acá llegó la exposición. Bueno, muchísimas gracias, Fernanda. Estaba viendo, mientras que van pensando, si tienen algunos comentarios, algunas consultas, que había una
pregunta para Edita, que la podemos compartir. Yo acá veía que María Isabel planteaba, que si vos lo contestaste acá, Edita, en el chat, pero quizás está bueno de compartir, si hay que descargar, si es una aplicación, lo que vos planteabas, ¿no? ¿Querés comentar, Edita? Bien, bueno, compartí un link donde hay un breve tutorial, no hay que descargarse nada, la verdad que una web quest se puede hacer con un documento de Word sencillo, que se va linkeando, ¿no? Puedo hacer, lo importante es entender la estructura, la idea, y puedo generar documentos de Word y con diferentes links llevarlos. El tema es que tiene que estar disponible toda la unidad, ¿no? Toda la propuesta, la secuencia didáctica, para, por ejemplo, poner en un solo link, en un Google Classroom, y que el estudiante vaya buscando y siguiendo en su ritmo, ¿no? Para que realmente sea efectiva en este entorno en el que estamos, en este contexto. Les voy a poner otro link donde hay más herramientas online, en línea, para generar tu propia web quest, porque te simplifica mucho. Uno puede hacerlo con los documentos de Word, pero en realidad, como ya son plantillas que están hechas en línea, uno va llenando la plantilla y ya te genera, este software, digamos, diferentes softwares te generan la secuencia didáctica completa. Así que les voy a dejar un link donde hay una lista de herramientas con las que pueden generar sus propuestas de enseñanza, sea de la materia que sea. Nosotros la utilizamos para lenguas extranjeras, pero esto es, para cualquier materia es válido. Bueno, muchísimas gracias. Está muy bueno compartir así, cada uno nos vamos enriqueciendo con los saberes que vamos presentando. Bueno, si no, acá Celina planteaba que algo sobre el Paddle. Acá hay, por eso también nos resultó muy interesante esta herramienta, porque es súper sencilla, no necesita descargarse en ningún lado y se puede utilizar con las herramientas con las que cuente el estudiante. Un simple celular le basta para poder cargar. Por eso también quise mostrar la forma en cómo el estudiante podía compartir su trabajo, y por supuesto, bueno, puede ser desde lo más simple a lo más complejo. Puedo subir el trabajo con una foto, con un PDF, con un video, con un PowerPoint, según la condición que se le presenta al estudiante. También creo que es una herramienta para trabajar en cualquier área, por eso elegimos en el taller de práctica mostrar una actividad que hicimos desde la parte general, digamos, y una tarea que hicimos desde la parte específica de matemática. Bien, muchísimas gracias, Fernanda. Bueno, y nos quedan dos experiencias más, que las fui anticipando entonces, que es la de la profesora Guillermina Fritzschi, que va a presentar la producción de podcasts del profesorado de física. Ella está en el taller de práctica 3, y luego va a presentar la profesora Ana España, del taller de práctica 3, del profesorado de historia, una experiencia que se denomina el sentido de la enseñanza de la historia en la escuela secundaria representado en la producción de memes. Así que bueno, bienvenidas y bueno, vamos a disfrutar de escucharlas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No sé si se escucha bien ahí, porque tengo mucho problema de conectividad. Así que si me hacen así con la cabeza, me quedo tranquila de que van escuchando. Bien, se escucha, ahí veo que se escucha. Bueno, gracias nuevamente por la invitación. Entonces, como les contaba Rosalía, esta experiencia nace en el profesorado de física allá por abril, cuando teníamos que empezar a pensar, bueno, qué hacíamos con la enseñanza en este contexto de pandemia. Y en primer lugar, en realidad, decidí pensar que algo nuevo tenía que surgir de todo esto. En ese contexto, escuché bastantes podcasts que les paso a comentar. Si querés, Celina, pasar para la otra pantalla.
qué es un podcast. Seguramente han escuchado varios o no en este contexto de pandemia. A veces la palabra parece un tanto complicada, pero es nada más ni nada menos que la versión renovada de la radio hoy en el siglo XXI, y es la forma que encontró la radio en este cambio de paradigma, donde antes el medio era el centro de la escucha. Hoy ya no es así, sino que el oyente es el que toma el protagonismo. En ese sentido, un podcast es un archivo de audio que tiene un contenido específico. Hay mucha divulgación de podcast, ya sea para el ámbito del espectáculo, ya sea para el ámbito de la información, y en esa conjunción entre el periodismo, que digamos su nacimiento es en el año 2004, donde un periodista inglés empieza a ver cómo fusionar dos grandes herramientas. Una de ellas es el iPod, el famoso iPod, que podía comprimir en formato MP3 una capacidad de audio mucho más amplia de la que se venía produciendo, y la idea del broadcasting, como esta idea de expansión de búsqueda por internet. Bueno, este periodista empezó a ver la forma de conjugar eso, y digamos que ya indagando un poco, la herramienta tiene su cantidad de años, ¿no? Si surge en el 2004 por ahí, ya ha pasado un largo tiempo, y bueno, y en esa fusión, y creo que en el contexto de pandemia sobre todo, fue como un despertar del podcast, ¿no? Hay mucha gente produciendo podcasts en muchas aristas, como les decía, ya sea el ámbito de divulgación científica, sobre todo para la educación. Por ejemplo, CONICET ahora está haciendo breves episodios donde se divulgan las investigaciones que se están llevando a cabo. Bueno, sus usos son múltiples. Entonces, en ese sentido, pensé que desde el taller, ya que no podíamos ir a las escuelas, la idea convocante iba a ser ponernos a producir algo, recuperando justamente la lógica del taller, que es hacer con otros, con otras. Un podcast en sí mismo tiene determinadas fases para poder ser realizado. Fases que al mismo tiempo se conjugan y son muy similares al proceso de lo que trabajamos en el marco del taller, que es la planificación de la enseñanza, ¿no? Recuerdan que en una época hablábamos de la fase preactiva, la fase activa y la fase posactiva para pensar en torno a la práctica de la enseñanza. Bueno, en este caso, producir un podcast responde más o menos a esas mismas fases, una instancia de preproducción donde se decide qué se va a contar, cómo se va a contar, se inicia la etapa de investigación de aquello que queremos decir. Empezamos a pensar también en una lógica identitaria respecto a consolidarnos en el marco de un nosotros, lo cual, digo esto porque ahora les voy a mostrar dos experiencias disímiles. Costó como comprender que justamente esto de lograr una identidad, cual programa de radio, ¿no? Uno escucha un programa de radio y escucha una cortina que inicia, que le da sentido, hay formas en las que un periodista se comunica ante su audiencia. Bueno, entonces tuvimos que pensar en esa etapa de preproducción todos esos elementos que hacían a poder construir esto que era la herramienta podcast. En ese sentido, bueno, en un primer momento empezamos esta experiencia con los estudiantes del profesorado de física. Si querés, Celina, pasar a la otra pantalla, vamos a ver si se escucha. Yo en realidad hoy decidí traerles un poco lo que ya está en producción. Cuando hicimos la presentación en el Olga todavía no estábamos en la etapa ya de presentarlo a las redes. Si quieren, escuchamos, si le pones play, Celina, escuchamos uno de las propuestas, breve, no, en la pantalla anterior. Ahí, si vas a donde está el sonidito, ves que se ve, bueno, no importa, si no lo dejamos así, no demoramos, pero en ese sentido la propuesta consistió en los estudiantes de física denominar el espacio de podcast llamándolo Escuelas a Delivery, ¿no? En esta Escuelas a Delivery empezamos el año escuchando podcasts, preguntándonos qué pasaba con la educación en el contexto de pandemia,
e indagando en realidad en las materialidades de la escuela, ¿no? ¿Qué podíamos hacer para defender al mismo tiempo la escuela en este contexto tan terrible que nos toca vivir, ¿no? En ese sentido, empezamos en el primer episodio, yo utilicé también un poco el recurso del podcast, empecé a grabar fragmentos de un texto que a mí me gusta mucho y que lo trabajamos en el taller, que es el texto de Simons y Magellanes, y empezamos a alojar todos esos audios en un drive, los invité a ellos a la lectura del texto también a partir de seleccionar los fragmentos que más les habían llamado la atención, para posteriormente en realidad dar lugar a esto que se convertiría en un taller de producción de podcast dentro del taller mismo, ¿no? En ese sentido, en el segundo momento ya empezamos a trabajar con el tema de indagación y de entrevistas. Los estudiantes se contactaron con docentes de física y empezaron a pensar en clave a la clase y los procesos del enseñar y del aprender, que son los ejes del taller. Empezaron a indagar cómo se estaban dando esas clases de física en el contexto de pandemia y trabajaron en la producción de un segundo episodio que tiene que ver con eso, con pensar la clase en este contexto. Y ya después del receso, lo que hicimos fue establecer el vínculo con las instituciones asociadas y trabajar con coformadores. En un primer momento, los episodios que se generaron fueron del grupo en general. Es un grupo muy pequeño, el de los estudiantes de física, son 6 estudiantes, entonces trabajaron en un gran grupo al principio, y en los episodios ya 3 y 4 trabajaron en parejas pedagógicas con un coformador de referencia. La figura de la coformación, bueno, la trabajamos obviamente de una forma muy distinta como estábamos acostumbrados y acostumbradas. Trabajamos primero también en la realización de entrevistas por medio de Meet, y posteriormente con el contacto vía WhatsApp, donde ellos definieron el desarrollo de una unidad didáctica. Dentro de esa unidad didáctica, el desafío era producir podcasts para esa unidad. Por lo tanto, no quedaron solo en el hecho de producir el podcast, sino que pusieron el énfasis en desarrollar la unidad conjuntamente con una secuenciación de actividades para el desarrollo del eje temático que asignaron los coformadores. En ese sentido, una pareja pedagógica trabajó con el concepto de fuerza, por eso denominaron el episodio Que la fuerza te acompañe, y el otro grupo trabajó con el concepto de máquinas simples, pensando en la frase de Arquímedes, dame un punto de apoyo y moveré el mundo. En ese sentido, la construcción del podcast que ellos fueron haciendo invitan también en clave de interacciones extendidas, recuperando el planteo que hace Magio, Mónica Caca acá en la ciudad de Rosario. Esas propuestas tienden a justamente expandir las búsquedas, ¿no? No solamente nos quedamos con el episodio que formulamos, que construimos, sino que expandimos las búsquedas hacia simuladores. En física es muy común el uso de los simuladores, entonces ellos direccionan a ese sitio. En el caso de las estudiantes de nivel inicial, el proceso de coformación en realidad fue distinto, y la producción del podcast fue distinta, en el sentido que hubo más trabajo a la par de la figura de coformación y de directoras, porque vieron que en el nivel inicial también hay un acompañamiento mucho mayor de las familias. Entonces esos productos fueron muy pensados para que la familia se involucre y puedan, por medio de la interacción mediante el audio de WhatsApp que va a recibir la maestra, aportar a nuevos episodios. En ese sentido, un poco me interesa destacar cuáles son las bondades de pensar en clave de podcast, ¿no? Lo primero es que uno puede aprender nuevos conceptos, y este es un objeto cultural que queda en el inframundo, como diría Barico, ¿no? Queda por ahí circulando en la web, donde tanto familias como interesados en la física, o familias que quieren acceder a los cuentos infantiles reversionados, como consistió la propuesta de las estudiantes de nivel inicial, lo pueden hacer, ¿no? Ustedes ahora ya los voy a direccionar, están
subidos algunos episodios en Spotify, en Anchor, que son las plataformas que alojan la producción sonora, y lo que permite, la ventaja que tiene producir el podcast también es que es un formato muy liviano, o sea que llega al WhatsApp con un audio que no ocupa mucho espacio, es en un formato MP3, y al mismo tiempo hay sitios donde se pueden alojar esos archivos que son gratuitos. Por lo tanto, la ventaja que tiene el podcast en sí mismo es que se puede escuchar en cualquier tiempo y espacio, y es económico e incluso gratuito en algunos espacios, ¿no? Por el otro lado, dentro de las bondades, es pensar que producir un podcast implica potenciar la creatividad, o sea que los estudiantes de física tuvieron que ponerse un poco en clave de juego de pensar cómo comunicar conceptos que son extremadamente complejos para poder interactuar con un posible oyente que es un estudiante joven, y que al mismo tiempo implicó combinar múltiples lenguajes. Si hay que hacer un podcast, hay que poder pensar en la música, hay que poder pensar en imágenes sonoras, hay que poder pensar en lo que algunas veces denominamos, ¿no? o denominábamos las formas clásicas de la enseñanza, llevadas ahora a esa producción secuenciada de un guión que se planifica y que se pone a disposición. Y por el otro lado, acá recupero, al igual que lo hizo Fernanda, cómo estas producciones de estas nuevas herramientas de la tecnología nos permiten apropiarnos del uso de las TICs de una forma un tanto más compleja, ¿no? Acá lo que hay que empezar a ver es que quien se involucró a formular un guión para generar ese podcast tuvo que aprender a manipular los programas de sonido, SoundForge, Audacity, tuvieron que pensar en buscar múltiples plataformas de ensamble para que eso sea comunicado. Por ende, hay un aprendizaje del uso de las TIC que deviene y que va en ese hacer exploratorio que significa generar ese podcast. Y por el otro lado, promueve el interés, ¿no? La última semana que se presentaron estos trabajos a coformadoras, aparece esta cuestión de la vivencia colaborativa. Las estudiantes abrieron el micrófono y dijeron, verdaderamente pudimos trabajar conjuntamente en la producción de algo, porque estuvimos conectadas para poder llegar a resolver el desafío que era generar el episodio que tanto coformadores pidieron, ¿no? Y nosotras desde la propuesta que pusimos en circulación. ¿Querés pasar a la otra placa? Bien, en ese sentido, por eso, como para ir finalizando, las posibilidades para el espacio de práctica son múltiples, pero nos pareció importante pensar que lo que habilita generar este tipo de uso de herramientas es, por un lado, la creación colectiva, esto de no tender a pensar propuestas basadas en cuestiones individuales, solitarias, sino que poner en situación una red de cuidado para poder tejer redes al mismo tiempo, pensando en esta lógica de la continuidad pedagógica, ¿no? Y del sostenimiento del vínculo. En ese sentido, permitió esta producción entrelazar distintas redes con coformadores, con las instituciones, con las familias, y por el otro lado, pensando ahí a la práctica como un espacio de creación, ¿no? El desafío siempre, la práctica nos pone en situación de crear, de investigar, pero en este caso tuvo el plus de explorar una herramienta que conocíamos muy poco, entendiendo en ese sentido a la enseñanza, como dice Brailovsky y La Rosa, en su sentido de arquitectura, ¿no? De que tenemos que pensar que un arquitecto diseña, define hacia dónde quiere llegar, qué quiere generar, y al mismo tiempo produciendo algo que aloje y que piense al otro en su sentido de anfitrión. Pensando que necesariamente este tiempo de pandemia nos hizo revisar los escenarios, pensar el cambio de los escenarios donde se llevaban a cabo las prácticas de la enseñanza, entendida en una clave más extendida,
extendida en el sentido de que interfieren unos otros que antes no estaban dentro del aula. Pensemos ahí para el nivel inicial en la importancia de las familias, pensemos a los adolescentes en otros sentidos de apropiación de ese conocimiento, y pensando en múltiples plataformas de ensamble. Ya no es la plataforma o el classroom, sino que ese classroom dialoga con múltiples aplicaciones y espacios para ser alojados y alojadas y poder encontrarse con ese objeto cultural que se transmite y que queda ahí, como decía, en el inframundo. En ese sentido, por ahí, bueno, gracias por escuchar, y los invito a que indaguen. Ahí tienen los enlaces de Anchor y de Spotify, donde están alojadas las dos experiencias. Si quieren, para cerrar, no sé cómo estamos de tiempo, si te parece, Celina, si vas a la primera presentación, a la segunda, ahí está el audio para ser escuchado. No sé si se escuchará. Si pones ahí, donde está ahí el parlantito, eso mismo. Unos minutitos yo te digo hasta dónde, y pones play. Yo no lo escucho, no sé ustedes. Bien, bueno, si quieren después... Me parece que no tiene para poder hacerlo desde su computadora, pero me parece interesante si vos querés copiar las direcciones. Dale, se las paso por acá, así está bien. Acá, sí, me parece que van a poder acceder y bueno, lo van a poder escuchar. La verdad que la experiencia es súper interesante, nosotros la tomamos para hacer un trabajo de la experiencia de Guillermina, así que nos sirvió, realmente está bueno para trabajar. Bueno, y por último va a presentar a Ana, no sé por dónde estás, Anita, su experiencia. Acá estoy. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir experiencias con colegas. Sigo con la línea de trabajo, y Guillermina habló varias veces de objetos culturales. Jorge Carrión, un escritor español, viene escribiendo artículos sumamente interesantes sobre estas herramientas, a las que él llama OCNIS, objeto cultural no identificado. Me pareció un nombre muy apropiado como para poder empezar a comprender estas nuevas producciones que bueno, que tienen usos múltiples y que de alguna manera pueden enriquecer nuestras propuestas de enseñanza. En esta línea de trabajo con los OCNIS, yo voy a presentar una experiencia con los memes, que también forman parte de este universo. Mi trabajo en el taller de Historia 3 del profesorado de Historia, en el taller de práctica 3 del profesorado de Historia, es de principio de año. A mí me llama muchísimo la atención cómo hemos podido ir construyendo diferentes marcos interpretativos a partir de la experiencia de no mucho tiempo. O sea, todo esto ha sido duro, ha sido arduo, pero que aprendimos bastante. Eso es como un hecho del que podemos dar cuenta contando nuestras experiencias. Comienzo mi presentación con un meme. No sé si alguna vez trabajaron con memes o vieron memes, pero acá hay uno en el que la pregunta es, ¿todos conectados? En relación a esto hay muchos memes, desde niños que están jugando al Zoom o al Meet encerrados en una caja, pero me pareció que este era bastante apropiado, así que espero que estemos todos y todas conectados. Vamos a la segunda diapositiva. Acá tenemos otro meme, porque creo que para poder entrar en el mundo de los memes, nada mejor que memes. O sea, hay una producción que tiene que ver con las mismas figuras, que le podemos ir cambiando los textos y convertirlos en otros memes. Este es uno que
puede ser que tenga algo que ver con la realidad de nosotros y nosotras como profesores de clases virtuales. Y en el siguiente comenzamos a desarrollar un poco el concepto. Acá tienen las siglas del OCNI. El autor que trabaja esta idea en un artículo del New York Times es Jorge Carrión. Después, si quieren, les paso el enlace, porque también escribe sobre los podcasts. Hay una charla muy interesante con Alessandro Barico, pensando en esto de que hablaba Guillermina del ultramundo, donde lo que circula pasa por un canal diferente. Un poco la idea de que en el mundo físico, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de contacto que teníamos antes, ¿no? Y el ultramundo es aquel en el que todo sucede en la virtualidad. Él dice que cuando dejamos de jugar al metegol, por ejemplo, y empezamos a jugar a los Space Invaders, con los joysticks pasamos del mundo físico al ultramundo. Y Mariana Maggio siempre recomienda el libro The Game, que a lo mejor este verano, si todavía no lo leyeron, nos va a dar un montón de letra para seguir repensando nuestras propuestas de enseñanza. Vuelvo al meme. Los memes son mensajes sencillos de consumo instantáneo. La palabra deriva del griego mimema. Si vamos a la otra, Celina, me parece que me pueden seguir con lo que voy contando. A la anterior. Esa, nos quedamos ahí un poquito. Mimema quiere decir imitación. La que sigue, la que sigue. Así ayudamos con la letra. Esa. A mí me parece que lo más importante de esto es el tema de la réplica, porque nos pasa todo el tiempo, ¿no? Cuando recibimos un mensaje organizado en un OCNI, en este caso con un diseño, la pregunta es, ¿qué es lo que hace que lo compartamos? ¿Qué es lo que hace que apretemos el botón de compartir en segundos? Esto le da una característica bastante particular porque Carrión toma la idea de lo viral. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que a lo mejor es una producción que tiene un origen artesanal, no muy simple, con un diseño que no llevó demasiado tiempo, por alguna cuestión que tiene que ver con una identificación cultural, decidamos replicarlo en segundos. Si pasamos a la siguiente. La pregunta que hice recién acá vuelve a aparecer, ¿no? ¿Por qué apretar el botón de compartir en las redes? Tanto los memes como otras producciones contagian porque tienen gran capacidad de persuasión. El contenido, bueno, son parte de una producción humorística, del sentido común, pero hay un peligro latente que tiene que ver con el contenido político y artístico. La idea sería cómo sumarlos a la enseñanza, porque acá no sé, había una pregunta, pero puedo seguir por ahí. Cada uno de nosotros es un consumidor viral, porque seguramente si trabajamos o si tenemos alguna red social o algún tipo de comunicación, hasta con el mismo WhatsApp, nos transformamos en replicadores virales. Entonces, ¿qué mejor que usar esta herramienta para que esa réplica viral sea afín a nuestras propuestas de enseñanza? Si vamos al siguiente, espero que haya quedado más o menos claro de qué se trata el meme, les cuento cómo fue este trabajo, porque una cosa es hablar de los OCNIs o de estos dispositivos, y otra cosa diferente es pensar esto en clave de enseñanza. Siguiendo la línea que vienen comentando mis compañeras, pensamos en el taller como un espacio de producción. Y teníamos que pensar producciones distintas, ¿no? Como planteaba el otro día Andrea Lió, de qué manera evocamos la práctica en nuestras propias clases, de la manera que podamos en esta virtualidad que estamos transitando. La pregunta era, ¿para qué enseñar historia? ¿Cuál es el sentido de la enseñanza de la historia? Desde la idea que cualquier propuesta de enseñanza tiene que justificar a la manera de buena enseñanza, en palabras de Fenstersmacher, cuál es el sentido ético y moral de aquello que estamos enseñando. Lo primero que hicimos fue ir a las fuentes. Entonces trabajamos con palabras de especialistas. Por ejemplo, Joan Pagés, que tiene un video muy interesante acerca de para qué enseñar historia, Antoni Santiesteban, que toma desde otro lugar la idea, y un artículo de María Paula González, un artículo de producción científica. Estas cuestiones también, ¿no? Ir cambiando las fuentes, que no todo sea
un texto, hace que lleguemos a otro tipo de información y la comprendamos de otra manera. Los dos primeros son videos y el tercero es un artículo de divulgación científica. Si seguimos adelante, la idea era que esta palabra de especialistas, una vez que la habíamos trabajado en un sentido didáctico y en un sentido epistemológico, se transformara en memes. Y como yo creo que lo mejor que se puede hacer es mostrar las producciones, yo ahora voy a ir compartiendo producciones del grupo de estudiantes del taller, donde de un lado ustedes van a encontrar el meme, que es básicamente gráfico y visual, y como van a ver, son réplicas de otros memes que se les puede cambiar el mensaje. Lo mismo que cuando se trabaja con videos de TikTok, que uno ve el mismo TikTok, pero con otra música, con otras palabras, pero que tiene una base. El meme, esta misma característica, nos convierte en creadores rápidos. Entonces, en este primer meme se puede ver, ¿no? Que bueno, la primera parte está en inglés, pero no le gusta lo que pisa, y dice, leer las páginas, contestar las preguntas, y eso no le gusta. O sea, ¿para qué enseñar historia desde un sentido negativo? No sería eso, leer las páginas y contestar las preguntas. Entonces, la idea sería como que el discurso que contrapone a esta imagen sería la historia es otro camino para construir otro tipo de futuro. El siguiente. ¿Se ven bien los memes? Este me encantó, con el esqueleto sentado en el banco, ¿no? Dice, cuando por fin se extinguieron las lecciones orales de fechas, lugares y próceres, quedó cadáver. Creo que si uno lo mira, el mensaje es tan rápido y tan instantáneo que realmente nos mueve a pensar en otras alternativas. Sobre todo, son producciones del grupo de estudiantes. Entonces, ¿qué podemos pensar en relación a esto? Que hay una comprensión que hace que el sentido de la enseñanza de la historia se pueda leer de otra manera. Y esto, lo que está en el texto, sería la opinión de quien hizo este meme. Y esto, ¿no? A mí me gustó mucho que se pregunten por qué hacemos lo que hacemos, cómo hacer para generar otro espacio y que nuestros alumnos no sean cadáveres. O que no, o que de alguna manera no se sientan cadáveres. Vamos al siguiente. Bueno, en este vuelve a pensar, se piensa en un posicionamiento epistemológico de la historia. O trabajamos la historia desde los grandes hombres, o pensamos la historia desde otro lugar, pensando en una historia desde abajo, en las minorías, en el género. Pero el auto hacia los grandes hombres. ¿Qué quiere decir esto? Que lamentablemente la mayoría de las aulas de historia hoy siguen trabajando desde esta idea, pero ¿qué le pasa al auto? Derrapa. A veces no tienen explicación, pero está bueno como ponerles un sobretexto a esto. Y lo que se pensó en este meme tenía que ver con esta idea de la invisibilización de los colectivos a lo largo de la historia. O sea, más allá del meme, buscarle una explicación que renueve el sentido de la enseñanza. Bueno, acá cuando te dicen que vas a aprender historia, pero solo ves próceres. Y lo pensamos en términos de interrogantes. ¿Por qué los libros de historia en su mayoría no dan lugar a los hombres y mujeres de a pie, a los ciudadanos y ciudadanas comunes? ¿Por qué no se les da lugar a las mujeres? ¿Por qué no se enseña historia desde la óptica de los desplazados y menos favorecidos? ¿Por qué no se conocen las minorías étnicas? Y fíjense la expresión, ¿no? Por eso digo que estos OCNIs tienen mensajes muy rápidos. Este no se puede leer, pero es la paloma, que aparece con textos muy distintos. O sea, lo que hacen ellos, no sé si se entendió, es tomar la imagen y trabajar el discurso a partir de la palabra de los especialistas con la imagen. Entonces esto tiene más que nada con pensar, sentir, y en la última, la paloma lo que dice es que en realidad hay que salir volando y no quedar en una situación solamente de cantar como la paloma. A ver la siguiente. Convertirnos en creadores y en actores y actrices del escenario social. Bueno, no puede faltar Bob Esponja, enseñar historias como contar un cuentito, pero fíjense lo que le pasa después a Bob. Termina incendiado.
Y ellos, el grupo de estudiantes, tuvieron una visión muy crítica, y creo que dar espacios como para que puedan expresar qué es lo que sienten, qué es lo que piensan, o cuáles son las alternativas que están de alguna manera construyendo en su formación inicial para la acción, fue un trabajo sumamente interesante. Yo después les quiero contar cómo siguió esto, pero fue un muy buen puntapié para poder después organizar propuestas, porque cada vez que hacíamos otra, como otra actividad, volvíamos a mirar el meme que habíamos hecho y si estábamos respetando el sentido que nos habíamos planteado en este primer paso. La siguiente. Bueno, esta es muy, la pueden ver ustedes directamente, ¿no? Pero ese dinosaurio tan feroz que hace que se transforme, no sé, parece un dinosaurio de mentirita, ¿no? Pero fíjense lo que dice, que una cosa es la pasión por la historia y otra cosa tiene que ver con ciertas propuestas que parecen tan estereotipadas o de alguna manera tan estructuradas que hacen que esa pasión se transforme en un modelo. Me parece que es una imagen que se puede utilizar, ¿no? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Y qué es lo que hace que a veces la estructura y el modelo dé por tierra cuestiones que tienen que ver con esa pasión? Y creo que hay uno más. Acá tenemos al príncipe. Cuando defendés al capitalismo, pero no tenés capital. Me encantó el caballo, ¿no? Bueno, y acá un poco la explicación tiene que ver con la idea de la permanente construcción. Y yo insisto con la fuerza de la imagen, ¿no? Y un mensaje que llega muy rápido y de una manera que tiene una comprensión rápida y a partir de la cual se puede seguir trabajando en la construcción de otro tipo de comprensión. Me parece que este era el último. Ah, no, quedaba otro. Bueno, acá no sé si reconocen esta serie. Esto es Merlí. Y bueno, y acá están como con bolsas en la cabeza, ¿no? Y este es un cantante que ellos escuchan. Entonces, ¿cómo no, uno sería que no y el otro tendría toda la onda? Entonces, ¿cómo podemos de alguna manera desafiar? Y siempre volvíamos a esto, ¿no? Que el sentido de la enseñanza de la historia no quede pura y exclusivamente en un plano intelectual, sino que de alguna manera esta reflexión saltar a la acción y entender que bueno, que la historia no es solamente una construcción teórica, sino una praxis. Bueno. Creo que hay una más. Sí, quedaban dos más, porque ahí lo tengo al otro acá anotado. Bueno, acá también tenemos los modelos estos de los dolores de cabeza, ¿no? Y el último sería escuchar que se puede aprender historia viendo una serie de Netflix. que bueno, ahí ya es un dolor de cabeza tremendo. Y cita quien lo hizo la frase de George Orwell: quien controla el presente, controla el pasado, y quien controla el pasado, controlará el futuro. ¡Uy! Perdón, una puerta se cerró y me asusté. Bueno, vamos a ir rápido, ¿no? Pero esta sería la historia, estudia el pasado, la historia es una ciencia, la historia estudia el tiempo, y la última sería que estudia y las mujeres en el tiempo. O sea, fue pensando en definiciones de la historia, las comparamos con las definiciones que aparecen en los manuales, que en general son definiciones que, como dice Alicia Camiloni, se transforman en eslogan, y el eslogan no permite la reflexión. Bueno, acá no nos falta nada, ¿no? Las chicas superpoderosas, cuando te dicen que aprenderás historia y cuando terminas usando el manual y corta la comunicación. Bueno, y acá lo cita Pallés, que habla del restaurante y de la importancia de crear un buen menú, como ser anfitriones de nuestro grupo de estudiantes. Y esta última sería que uno explica, pero en realidad
hay algo ahí que siempre está trabado y que no hay como una posibilidad de que a la hora de pensar en nuestras propuestas realmente sean coherentes con estas ideas que pensamos en relación. Y ya casi terminando, mira, no miré y me pensé que no me faltaban tantos memes. No sé si habrán sido excesivos, pero es muy difícil elegir cuando son todos tan interesantes. Yo les quería contar que ahora estamos trabajando con propuestas de enseñanza sobre el tema migraciones, que lo tomamos como tema general y hace como 2 meses que estamos trabajando en eso, y hoy los estuvimos plasmando en los Genially, que Genially es una forma de presentación que también trabaja con plantilla, y hoy una de las estudiantes me dice, profe, ¿dónde podemos alojar estas presentaciones? Porque sería tan interesante que muchos docentes las puedan ver y que de alguna manera las tomen porque nos parece que son realmente valiosas. Y a mí esa pregunta me encantó, que no fue un meme, pero sí fue una apertura a que estas producciones de alguna manera puedan ser utilizadas, y ojalá que estas buenas producciones, como dice Carrión, realmente se transformen en virales. Muchísimas gracias por su atención y acá termino con 3 memes. Ojalá no les pase lo que le pasó al gato. Bueno, muchísimas gracias, Ana. Bueno, la verdad que excelente todas las producciones, más que contento el instituto con el trabajo de las profesoras. Y bueno, me gustaría que puedan retomar alguna de hubo comentarios muy buenos acerca de las producciones, pero no vi una consulta o digamos, alguna cuestión que quieran incorporar. Vos, Guille, bueno, ahí pusiste tus producciones, creo que pueden acceder, ¿no es cierto?, a los materiales. No sé si, Ana, vos querés dejar algo acá en el chat que pueda servir como insumo. Así que bueno, con eso, digamos, si quieren les puedo pasar el enlace del artículo de Carrión sobre los memes, pero no sé, ahí se los paso en el chat. Bien, gracias, Ana. Bueno, Celina, estas, digamos, fueron todas las producciones. Espero que sea enriquecedor, seguramente que sí. Así que bueno, cedo la palabra a quien continúa entonces. Bueno, yo les agradezco a todas, a vos también, Rosalía, por este rato que nos han brindado y nos han contado cuántas experiencias, todo lo que han trabajado. La verdad que si algo hemos aprendido en este contexto de virtualidad, de pandemia, es a compartir mucho más de lo que estábamos compartiendo antes, porque quizá lo hacíamos al interior del instituto, o cuando son institutos grandes al interior de una carrera, pero ahora lo estamos haciendo entre institutos, con las escuelas asociadas, así que estamos muy, pero muy contentos de que esto se pueda dar. También si quieren tomar la palabra docentes también de las escuelas asociadas y contarnos otras experiencias, porque hay muchísimas, también les pedimos que se animen y que nos compartan, y entre todos vamos enriqueciéndonos y vamos afianzándonos también. ¿Sí? Ahí está Claudia Ortega, nuestra supervisora, que es quien ha organizado este ciclo de acompañamiento, a quien le agradecemos una vez más por reivindicar a los institutos superiores en esta función tan importante. Hola Claudia, buenas tardes. Hola a todos, a todas, ¿cómo están? Bueno, la verdad que un encuentro maravilloso, le agradezco mucho, en este caso a la coordinación del Instituto Superior 21, a través de Celina, todo el equipo que trabaja día a día, encuentro por encuentro, en este caso en la organización del ciclo de acompañamiento a formadores y coformadores de nivel secundario. Estamos en simultáneo dando 3 de estos ciclos, y lo pensamos justamente desde ese lugar de valorar
y generar un trabajo colaborativo en red, como muchas de ustedes dijeron, que también es este modo que uno tiene de ofrecerles desde este lugar de anfitriones a nuestros propios estudiantes, y nos parecía, por lo menos al interior del circuito, que está bueno esto que dice Santos Guerra, ¿no? Dime cómo sos, o que los estudiantes aprenden de lo que somos, en realidad, más de lo que le decimos, o de lo que hacemos, o de las propuestas del modo como nos vinculamos. Así que en este caso particular quiero agradecer profundamente al Instituto Olga Cossettini, a Rosalía, a Ana, Fernanda, Edita, Guillermina, a Bárbara, que bueno, estuvimos en contacto, como desde el lugar de, bueno, junto con Fernanda y Ana también, desde el equipo directivo, pero cuando inmediatamente les propusimos y deseaban participar, porque esta es la idea, que todos desde nuestros saberes, desde nuestras trayectorias, aportemos para el intercambio, el enriquecimiento y el compartir experiencias, porque estamos absolutamente conscientes que la producción del conocimiento se hace en las escuelas, en este caso en los institutos y con las escuelas asociadas. Así que muchísimas gracias, porque fue una jornada dinámica. Muchas de nosotros algunos de estos dispositivos usamos, otros no, entonces todo nos sirve, digamos, en esto de también nosotros ser aprendices o aprendientes. Así que muchísimas, me encantó, Ana, lo de los memes, la verdad que, y cómo irlo recuperando, bueno, los aportes de todas, así que la verdad que les agradecemos profundamente, y como decía Celina, si alguien quiere también desde las escuelas asociadas u otros institutos compartir o comentarnos, digamos, qué opinan, si lo ven posible. Gracias por la generosidad de compartir los links, de enseñarnos, eso es fundamental, fundamental. A ver, ¿puedo tomar la palabra? Sí, Ana, un gusto. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, muchas gracias al Instituto 21 que organizó la posibilidad de estar acá. Yo creo que estaría interesante que sepan que las presentaciones están disponibles, no sé de qué manera pueden circular, pero me parece que bueno, que eso sería algo bueno, y quien tenga ganas de retomar alguna cosa, ahí están. Y bueno, tal vez lo podemos organizar con Celina para encontrar la manera de que estén disponibles. Te contamos a vos, a Ana y a todos los que están presentes, y les repetimos, digamos, bueno, por supuesto que todos los ciclos están grabados, se graban, y después los compartimos en un Facebook que también hicimos grupalmente, digamos, en un Facebook del Circuito 2. Entonces, todas las experiencias en las cuales, si ustedes todavía no han sido invitados o no están, pueden entrar, se llama, no me acuerdo, Celina, Circuito, lo armé yo, pero ya me olvidé el nombre, creo que es Circuito 2 en romano, separado, nivel con mayúscula, superior con mayúscula. En ese Facebook, digamos, no tiene la particularidad de que todos podemos subir información, o propuestas, o archivos, o ahí lo está poniendo Circuito 2 nivel superior. Todos tenemos la posibilidad de compartir en esto de, la idea fue pensarlo como un reservorio de alguna manera, o un repositorio de las experiencias, las actividades, los proyectos, buenas conferencias, los ciclos de formación que estamos haciendo este año, y que eso, por eso están invitados tanto los formadores de nivel superior como los coformadores de escuelas asociadas para no solo entrar, sino también compartir experiencias, proyectos, bibliografía, comentarios, lo que tengan ganas. Así que ahí van a estar tanto esta jornada subida próximamente, pero si ustedes aparte desean aportar algún material o
o un artículo, o lo que quieran, o un enlace interesante, o lo que estén dispuestos, solo con entrar lo comparten, es abierto. Bien. Decilo, Celina, también. Ahí les describimos que cada encuentro se graba, como les decía Claudia, que los vamos subiendo al Facebook del circuito, y también, así como les enviamos los flyers y los links para que puedan ingresar a cada videoconferencia, también les estamos enviando las grabaciones por el canal de YouTube, y aquellos autores de estos materiales que también prefieren enviárselos en los formatos que ellos nos han acercado, por ejemplo un PowerPoint, también se los acercamos. Hay otros que prefieren compartir el mail para que cada uno de ustedes que lo necesite se los pueda solicitar. Así que todo esto está compartido y está a su disposición para seguir trabajándolo y para seguir enriqueciendo. Como decía Ana, podemos tomar de cada una de las presentaciones y nosotros mismos hacer una recreación y volver a trabajarlos y volver a mirar en cada una de las cátedras. La verdad que hemos aprendido muchísimo. Sabemos de cuántos docentes están trabajando con estas y otras herramientas, y es muy, muy grato escucharlos por un lado, y por otro, poder ver que las podemos usar, porque a veces también nuestros alumnos nativos digitales y nosotros tenemos esa brecha que nos da un poco más de temor, y vemos que muchos son sencillos, como decíamos el Padlet, que varios hemos incursionado en él, y lo fácil que es, y lo práctico que resulta también para aquellos alumnos que no cuentan con recursos como la PC, o la notebook, o la netbook, y lo pueden hacer directamente desde el celular. Así que son propuestas muy, muy interesantes. Yo los invito otra vez, si alguien quiere compartir o contar, incluso cosas que no han salido tan bien, porque de todos estos ensayos también aprendemos. A veces intentamos y nos propusimos cosas hermosas y después nos dieron tanto resultado. ¿Sí? Les damos un minutito para pensar si quieren compartirlo, si no, seguimos con el encuentro, con la parte de cierre que habíamos pensado. Ahí María Lurachi puede ser, que está haciendo un comentario. ¿Querés contarlo, María? Hoy están tímidos, no es la característica de este grupo, ¿eh? Están un poco tímidos hoy. Y la tormenta y la conectividad no ayudan, porque también recibimos comentarios de ese tipo, que están complicados con la conexión. Sí. Bueno. Celina, perdón. Bueno. Me gustaría decir una cosita Sí. Con respecto al tema de las lenguas extranjeras. Esta situación de la pandemia nos ha puesto en la necesidad de contextualizar todos los objetos digitales, ¿sí? Porque con respecto, por ejemplo, a la enseñanza del inglés, sabemos que hay un montón de material, ¿verdad? Digitalmente disponible, pero no hay material que esté contextualizado a nuestra realidad. Hay mucho. Entonces, el trabajo que los docentes están haciendo, el esfuerzo enorme que están haciendo los docentes de lenguas extranjeras, de tomar objetos digitales y buscar la vuelta para adaptar, para llevar a que sea una propuesta posible, yo creo que es muy valioso, y sería muy bueno que contáramos con instancias de puesta en común, ¿no? De reservorios y puestas en común de estos materiales digitales contextualizados, sobre todo para las escuelas de gestión estatal, que es donde... Bueno, te cuento. Sí, Claudia. Editar, les contamos a todas, digamos, que esto que vos decís es un poco lo último que salió en la reunión que tuvimos de circuito, donde estos ciclos, los 3 terminan los primeros días de noviembre, entre el 6 y el 9 de noviembre.
y justamente lo que pensamos hacer, que ya se lo comuniqué a la subsecretaria de nivel superior, a Patricia Moscato, es antes de fin de año, acordando por supuesto con los directivos del circuito, una jornada justamente de socialización de trabajos potentes o de experiencias interesantes que toda esta nueva reestructuración en nuestro oficio y en los modos de entender los modos más clásicos de la gramática escolar hoy se han visto alterados, y entonces lo estamos planificando y pensando para que quienes deseen tengan esta opción de hacer un día de jornada donde podamos socializar, compartir. Lo máximo, lo ideal sería, ojalá alguna vez, no solo en este repositorio, que fue lo único que se nos ocurrió, digamos, que fue hacer el Facebook, pudiéramos también publicar o hacer alguna cuestión más colaborativa, porque sabemos que muchos institutos tienen sus propias revistas, sus propios libros, donde anualmente, y este año va a haber una profunda producción a nivel pedagógico, por todos los interrogantes que nos implicó este cambio. Algunos hasta hablan de un cambio de paradigma, o que nunca vamos a volver a los modos habituales, digamos, por lo menos en un corto plazo o en un mediano plazo. Entonces es interesante esto, el compartir y de socializar experiencias, y en la medida de lo posible publicarlo en esto de que el conocimiento es válido cuando es público, cuando se hace público, ¿no? Así que sí, vamos a tener ese encuentro hacia fin de noviembre, supongo, o a lo mejor los primeros días de diciembre. Están todos invitados a narrar, a contar, por institutos, por equipos de cátedras, ¿sí? Cátedras paralelas, digamos, por carreras. Ya les va a llegar la invitación. Bueno, si no hay preguntas, digamos, una cuestión que nosotros hoy queríamos compartir, si querés Celina, no sé si está también María Eugenia por ahí, si está Miriam, queríamos, dado que ya es nuestro cuarto encuentro, no estoy confundida, le vamos a decir, bueno, la reprogramación del anterior, a la brevedad, que nosotros ya mañana nos vamos a estar coordinando sobre ese aspecto, y hablar un poco del dispositivo que seguramente a todos ustedes, a todas y a todas les ha llegado, que tiene que ver con esto que hablamos, de un dispositivo de acompañamiento a formadores y coformadores. Sí, alguien dijo chicos. Bueno, nosotros lo denominamos la práctica en territorios complejos. No sé, acá ustedes pueden ver todos los institutos organizadores, en este caso de este ciclo que participamos. Hay en cada uno de los ciclos un equipo, de alguna manera más pequeño, que son los encargados del acompañamiento, de la logística, de todo el sostén, que en el caso de nivel secundario es Celina y todo su equipo, al cual estamos profundamente agradecidos y valorando, digamos, la propuesta y el cruce y el trabajo colaborativo entre carreras, además incluso con estudiantes que están haciendo parte de su práctica profesionalizante, andamiada en el acompañamiento de este proceso. Bueno, cuando nosotros pensamos ¿está por ahí María Eugenia? Sí, acá estoy. O a lo mejor... Sí. Ah, bueno, María Eugenia, ¿querés charlar un poco? Dale, vamos, después yo entre las dos, dale. Sí, tranquila, arranca Claudia, contá tranquila cómo arrancamos. Bueno, en realidad, cuando nosotros pensamos todos estos ciclos, el primero que surgió fue el de nivel inicial, producto de una demanda o de una necesidad vista al interior del circuito, y lo que teníamos en claro era, quisimos acreditar, eso se los explicamos en los primeros encuentros, acreditando
tanto por el decreto 3029 como un curso de formación para que esto pudieran acceder, tanto sea los formadores de nivel superior como los coformadores de nivel, en este caso secundario, en caso que hicieran los 6 encuentros, o 7, que es el que tiene un encuentro más nivel inicial. Pero, y decidimos que esta acreditación también fuera con evaluación final. Cuando nosotros pensamos en un modelo o en una cuestión de evaluación, muy generalmente María Eugenia Rodríguez, jefa de capacitación del Instituto 3 de Villa Constitución, Miriam, su rectora, me acercaron, digamos, compartieron el objetivo del diario, o de la agenda, la agenda del y a partir de esto fuimos era un instrumento con mucha potencia, y fundamentalmente las prácticas y lo que acontecía en territorio, o sea, con cada escuela asociada, y no desde un lugar de evaluar si se escucha hablar de otra persona, yo no sé qué otros micrófonos están abiertos, pero se escuchan voces. Bueno, lo que yo les decía era que esta idea era trabajar que este dispositivo tuviera algunos componentes del orden de la reflexión sobre la propia práctica desde el punto de vista subjetivo, individual, en territorio, ¿sí? Pero al mismo tiempo que hubiera algunas interrogantes o algunas preguntas que tengan que ver con pensar algo del orden también del trabajo en red, de qué propuestas se hicieron para los estudiantes, en este caso de los cuartos años de taller 4, qué dispositivos puntuales o qué corrimiento de estos modelos de gramática que sosteníamos en cuanto a tiempos, espacios, agrupamientos, se vieron alterados y qué modificaciones y qué logros tuvimos y qué dificultades, o sea, esto de que esta agenda se transforme en una herramienta de análisis, de revisión, de desnaturalización de la propia práctica, de lo que fue este año el trabajo, nuestro oficio, nuestro trabajo docente. Por eso, bueno, acá en esta primera parte está explicado, todos los docentes que se inscribieron y asistieron a la totalidad de encuentros, pudiendo tener una inasistencia, van a acreditar con el decreto 3029 y entregando, digamos, en el último encuentro y compartiendo, socializando, donde vamos a trabajar la temática de evaluación, algunas de estas agendas. No tiene un sentido, como ya les dije, de control, ni mucho menos, todo lo contrario, el sentido es compartir, el sentido es, digamos, que nos permita, como insumo, algunos interrogantes que fuimos elaborando. Lo interesante fue que a partir de esta agenda inicial la compartimos entre todos los institutos que en este caso fuimos elaborando este proyecto de este ciclo, y se fue enriqueciendo con distintos aportes, con lo cual se fue haciendo una trama nueva. ¿Querés seguir, María Eugenia? Y la verdad que en general la experiencia fue muy, muy interesante. Nosotros trabajábamos con esta especie de agenda como una herramienta con nuestros coformadores en el Instituto número 3 de Villa. Cuando empezamos a trabajar con Claudia, con toda la apertura que tiene la supervisión de Claudia, que en realidad esa fue la gran puerta de poder trabajar colaborativamente los institutos, tiene mucho que ver con el tipo de gestión que Claudia ofreció. Entonces, frente a esa posibilidad de apertura, nos animamos a decirle, mire, esta agenda es una forma de trabajar que tenemos, que nos permite hacer las cosas colaborativamente. Entonces, bueno, ella se quedó contenta, le pareció bárbaro y empezamos a trabajarla. Y cuando fuimos sumando las miradas de otros institutos de nivel inicial, que fue la primera agenda que empezamos a trabajar, y todos empezaron en el documento colaborativo a aportar cosas y a mejorarla y a ponerle otras miradas, se transformó en lo que realmente
consideramos que es un verdadero dispositivo, es decir, deja de ser una herramienta de la práctica que usábamos cotidianamente para ser un dispositivo de trabajo colaborativo. Y nos permitió pensar desde diferentes lugares cómo la práctica en cada territorio tiene una impronta particular, pero puede ser mirada por todos en conjunto y puede ser sostenida. También nos encontramos con esa posibilidad, poder sostener la práctica entre institutos, sabiendo cómo hace el otro, qué pasa en cada lugar, qué se puede hacer y cuál es el sello de cada territorio. Cada zona es diferente, encontramos particularidades, y bueno, así fue también como la agenda de nivel inicial tiene las obras de Milo, la agenda de nivel secundario tiene las obras de una arquitecta rosarina, que es una artista plástica que le pedimos permiso, que es Alita Villanova, y la agenda de nivel primario tiene las obras ¿de quién pusimos en primario? De Berni. De Berni, es decir, que le dimos sobre todo además para seguir marcando la impronta de que esto es un dispositivo colaborativo, no es un instrumento de evaluación. Si queremos pensarlo como instrumento de evaluación, es solo de coevaluación, evaluación continua, solo en el sentido de alimentar el proceso que se realizó este año con las prácticas. Creemos que puede ser un buen insumo para los próximos años, trabajarlo, continuarlo. La gente del Instituto 21, le tenemos que agradecer que a todo esto que estaba hecho con más precariedad, le pusieron todas las herramientas, todo lo que es software, todo el trabajo de la gente de ella del área, y entonces mejoraron un montón, tomaron mucha calidad y quedaron estéticamente muy bien presentadas y terminadas. Entonces, realmente nos damos cuenta de la potencia que tiene un instrumento cuando uno lo puede hacer colaborativamente. Entonces, eso creo que es lo que quedó muy, muy presente y muy patente en este trabajo. La verdad que los invitamos a todos a que primero intenten usarlo y segundo, el año que viene lo sigamos alimentando y cambiándolo y mejorándolo, porque puede ser interesante, porque va generando un insumo para continuar y para sostener, que creo que en este caso, aunque ha sido un trabajo arduo, Claudia, seguramente Celina, que también se sumó, no sé si está Miriam por ahí, ha sido largo, ha sido mucho, porque muchos encuentros, pero por ahí es lindo ver plasmado. Y lo interesante va a ser ahora cuando empecemos a recibir las agendas, con algunas cosas ya completadas por la gente, porque creo que ahí vamos a encontrar la potencia de este dispositivo. Así que, bueno, los invitamos a poner el entusiasmo que le pusimos nosotros. Recién preguntaban, están diciendo, a mí no me llegó nada. No, nosotros hoy le estamos presentando, llegaron de los otros ciclos, de inicial y de primaria, de secundaria recién hoy, no queríamos enviárselas sin tener la posibilidad de presentárselas a ustedes, de explicarles cuál es el sentido, volver a reiterar lo que ya dijo María Eugenia, y expresé yo que no es un sentido de evaluación, sí lo pensamos como un dispositivo que, por un lado, va a dar cuenta de la posibilidad de acreditación, como curso de evaluación final, por supuesto, pero que el sentido profundo es habilitar esta posibilidad de reflexionar sobre lo que fue este año de nuestro proceso de aprendizaje. Bueno, acá Celina está pasando, si ustedes ven, tienen en la primera página la portada de todos los institutos en red que están participando, en la segunda hay una cita con las imágenes que fuimos eligiendo en cada uno de ellos, porque también entendemos y nos parecía que eso son gestos que hablan el valor del arte, de esto de lo estético, que la enseñanza es un acto ético, político, pero también estético. Entonces, esto de donar el mundo, de ofrecer otro acervo cultural para, en este caso, para nosotros mismos, pero también tenerlo en cuenta como una herramienta y un insumo muy fuerte en lo que creemos que es la educación. En la tercera página van a tener los links de cada encuentro, todas las grabaciones, a medida que van subiendo, que se van ejecutando, que los vamos haciendo, ya están, ven, el primero, el segundo, el tercero que es el que se suspendió y ahora nos faltaría subir el del día de hoy.
y después quedan un encuentro de cambios de escenarios y el último encuentro de socialización de experiencias y de evaluación, donde vamos a tocar algunos temas. Después, esto va a ir acompañado con una notita, digamos, con el mismo formato, los mismos colores, eso se respeta. Y acá nosotros lo que explicamos es esto de cómo se fue dando el proceso de articulación entre institutos y escuelas asociadas, y es un poco lo que decía María Eugenia, que esto nos queda, digamos, también como un insumo de todos los institutos, ya ahora es público, es colaborativo, para el año que viene tal vez decir qué le podemos agregar, o que cada instituto al interior de las carreras o según lo que ustedes decidan, lo puedan ir de alguna manera modificando, agregando. Lo interesante sería que esos agregados, que lo compartan a los efectos de tal vez luego nos sirve para otros. Por eso es el sentido de totalidad que uno tiene que tener desde un circuito y no desde un instituto o desde una carrera. Acá lo que hicimos fue, cuando hablamos de instalar el proceso de evaluación, también se explicitó cuál es el rol del coformador, acá les explicábamos esto de que es un portfolio, o de alguna manera un portafolios de nuestra práctica, en este caso de los formadores y coformadores del trayecto que vivimos este año. Entonces la propuesta es que relaten algunas actividades iniciales que tuvieron en el taller 4, los informes diagnósticos o las entrevistas que han hecho con las escuelas y profesores asociados, las actividades de dispositivos, las planillas de observación y los dispositivos de cierre que piensan tener para el taller, que en muchos casos también son socialización de experiencias, encuentros a través de Padlet u otros, digamos, bueno, pero es interesante compartirlo. En la página siguiente creo que ahí es donde está esto de explicar el decreto, de alguna manera, donde regula el vínculo entre formador y coformadores, y aquí sí hicimos algunas preguntas, digamos, a los efectos de pensar en lo que realizamos el primer cuatrimestre, o sea, cuáles han sido los modos de inserción del residente, que en general fueron pocos en el primer cuatrimestre, y sí qué propuestas, digamos, se hicieron al interior de las prácticas formativas en el nivel superior. O sea, se hicieron microclases, entrevistas, observaciones, proyectos, recuperando los NIC, como bien creo que traía Evita, u otro material de Nación, o el análisis de los documentos, por ejemplo, que este año tanto mandó Nación como provincia para los niveles para los cuales formamos, digamos, cómo fuimos abordando y reflexionando y enseñando, en este caso, a los estudiantes residentes de cuarto año. En el punto 3, si avanzás, Eli, porque yo no lo tengo acá en mi, bueno, ahí hay otra. Entonces, acá es algunas tareas del coformador, que esto sería para los profesores de las escuelas asociadas de secundaria, ¿sí? Entonces, acá es donde pusimos las propuestas, digamos, que están explicitadas en el decreto 4200, que es el reglamento de práctica, que le corresponde, digamos, realizar al coformador, y cuáles de ellas, digamos, pudimos, la idea sería un relato, una narrativa, donde contemos que de esto pudo ser posible, cuáles se realizaron, cuáles no, qué dificultades se nos presentaron. Sabemos que hubo muchas dificultades, entonces aquí es interesante, cada uno que reciba la agenda, el que es formador, lo contará desde su lugar de formador en el vínculo con el coformador, y el coformador lo contará justamente en su vínculo con los estudiantes de nivel secundario, qué posibilidades hubo, por qué a lo mejor solo recién pudimos en el primer cuatrimestre tener a lo mejor una entrevista vía Meet o una práctica de observación, o se le acercó la planificación o no. Entonces esto, por eso digo que nos va a servir como para ir pensando en caso que esto continúe, porque ustedes saben que ya se está hablando
de que probablemente las clases en nivel superior, lo anticipó la subsecretaria en una reunión que tuvimos, empiecen en el mes de mayo. Entonces nosotros vamos a tener tiempo como para volver a revincularnos con las escuelas asociadas, que probablemente las grandes ciudades también estén pasando por algo similar, o en esto de los modelos burbuja, o en esto de la alternancia entre clases todavía en la distancia y clases presenciales, como para ir generando, a partir de esta vivencia, de esta experiencia y evaluando la que tuvimos este año, poder producir mejoras en ese proceso. Sí, si me permitís, sí, te iba a decir, si me permitís, Claudia, para avanzar un poquito, lo importante es que la idea que estamos planteando en la agenda es que tanto la instalación administrativa, como la instalación pedagógica, como la instalación de la evaluación de un taller de práctica, son 3 puntos que este año tienen que ser puestos en debate, puestos sobre la mesa para poder repensarlos. Entonces, por eso son parte y arranca la agenda con estas 3 instalaciones. Tenemos que reinstalar administrativamente. Todas saben que tuvimos que reinstalar administrativamente el taller porque no se pueden cumplir las horas que pensábamos frente a curso y por miles de cuestiones más. Eso es reinstalarlo administrativamente. Lo mismo reinstalarlo pedagógicamente, es decir, repensar prácticas, miradas, modos de acercarnos, modos de vincularnos a las escuelas, y también reinstalar la evaluación de un taller. ¿Qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué evaluamos? ¿Cómo lo evaluamos? ¿Desde dónde? ¿Con qué miradas? ¿Cómo trabajamos ahora más desde la auto y la co-evaluación? Digamos, hay una reinstalación completa de la mirada de lo que es un taller de práctica. Entonces, esa era la primera parte de la agenda. Después está toda la, que con Celina le parecía interesante agregar, todo lo que es la cuestión de las figuras legales, y todo lo que tiene que ver con la figura del coformador, las tareas específicas reglamentadas, y luego viene toda la otra parte que es el proceso de acompañamiento del practicante, de reflexión sobre las prácticas y de proyecciones de la práctica a futuro, que son los otros 3 momentos de la agenda. Nos parece que todo eso era necesario empezar a trabajarlo de nuevo este año para poder generarlo, alimentarlo a partir del año que viene. Se trata de una reconfiguración de estos procesos en vistas a que el proceso completo se está viendo transformado, que es la palabra. Entonces, bueno, creemos que puede ser de mucha ayuda que podamos trabajarlos todos juntos, porque creo que va a ser muy importante los criterios que se están usando en cada lugar, cómo compartirlos, desde dónde mirar estos procesos en cada terreno, en cada circunstancia. Entonces nos parece que creemos por eso que estamos convencidos de que puede ser útil, y consideramos que reinstalar estos procesos es una necesidad, que tenemos la posibilidad, en este caso, en nuestro circuito, de poder trabajarla todos juntos. Así que bueno, terminaría la agenda con la reflexión, posibilidad de reflexionar y pensar proyectando a futuro. También la idea es que sea un instrumento proactivo, es decir, pensado a futuro, ¿qué más? Porque posiblemente también cambie la práctica, ¿qué más viene? ¿Qué más podemos hacer respecto a las prácticas en próximos años? Así que bueno, esa es la idea. Preguntas y todo eso, respuestas no, solo preguntas y ayuda y acompañamiento. Ven que aquí hay preguntas, ¿cómo ha sido mi práctica? ¿Qué dificultades se me presentaron? ¿Qué obstáculos? ¿Con qué logros tuvimos? ¿Qué otras situaciones no esperadas se fueron presentando? Justamente a los fines de, como decía María Eugenia, pensar prospectivamente, ¿no? Si bien el escenario es cambiante, incierto, que esto lo era en el ámbito de la presencialidad, como lo es en el ámbito hoy en la distancia se suman dificultades que hacen fundamentalmente a la desigualdad social que luego se ve expresada y se traduce, digamos, en esta dificultad de acceso que a veces no solamente tienen los estudiantes, sino que incluso
en las casas, digamos, con esto de la tecnología, el aprendizaje que hemos realizado nosotros, como bien marcaron varias de hoy las colegas que nos acompañaron. Entonces, nos parece que es un dispositivo interesante para revisar lo hecho, para volver a pensar en esta gramática y cuánto esto hoy se ha transformado y no vamos a volver, digamos, a un modelo, pero incluso porque es muy potente todo lo que se ha avanzado y construido en orden de habilitar otras propuestas, otras competencias, otras habilidades en nuestros estudiantes, y creo que el tema que nos va a quedar como fuerte en esto de la instalación administrativa es revisar los modos de los convenios que tenemos con las escuelas, y en el dispositivo de evaluación del taller, en revisar fundamentalmente los criterios de evaluación que antes teníamos, ¿no? En esto del 75% de asistencia, digamos, ¿no? Basado en la presencialidad, y cuando hoy creo que pasa por pensar en otros indicadores y en otros criterios mucho más globales, integrales, que apunten al desarrollo de habilidades y competencias en nuestros estudiantes, como la capacidad de resolver problemas, la capacidad de planificar en contextos de incertidumbre, la capacidad de tener un pensamiento múltiple o complejo. Creo que tenemos que apuntar al desarrollo de otras habilidades en los jóvenes, de pensamiento en nivel superior de alguna manera, que Ana, por allá en España lo decía, en esto de la concepción de la enseñanza de la historia, pareció muy fuerte. Yo creo que lo que ella hizo con los jóvenes en los memes serviría para cualquiera, justamente para revisar el cómo enseñamos y cómo evaluamos en el nivel superior, y cómo hay que producir un salto cualitativo en el paradigma que hoy ya debería enmarcar nuestras prácticas. Bueno, yo de mi parte decirles que la agenda la van a recibir en esta semana o la semana que viene, antes del próximo encuentro, sí, eso sí, por sus correos, como Celina lo va a enviar, como les envía el link, y que, bueno, la idea es que resulte ser un dispositivo para la reflexión, la narrativa, la autoevaluación, como bien dijo María Eugenia. Ese es el sentido. Pero sí, lo vamos a tener que acreditar en esto de enviar para la acreditación a aquellos que deseen tener el certificado del seminario completo, y después vamos en el último encuentro, a quienes deseen pueden socializar parte. Va a ser un encuentro más de diálogo, justamente de cómo fueron tramando, armando y de alguna manera dando cuenta de este proceso de enseñanza de este año. Bueno, nosotros creo que podemos ir hasta el próximo encuentro, Celina. Sí, así es. La verdad que agradecerles todo este tiempo que han dedicado y han escuchado tan apasionadamente todo lo que ha surgido de este encuentro, esta primer parte tan potente con las experiencias del Cossetini, que realmente nos han invitado a pensar, y todo este otro momento que también nos invita a pensar, nos invita a reflexionar, a retroalimentarnos, a pensar juntos cómo ha sido la práctica este año, en este momento inédito, que podamos compartir experiencias. Por las dudas, y lo reitero, es para todos aquellos que están inscritos en el curso, porque por allí el dispositivo surgió como agenda del coformador. Pero en esta agenda de la práctica estamos todos incluidos en esta reflexión. Así que para todos aquellos que están transitando y disfrutando este ciclo de acompañamiento, los invitamos a empezar a pensar en estas preguntas disparadoras. Hay mucho espacio para escribir en la agenda aquello que realmente los ha movilizado, porque hay preguntas orientadoras, pero también espacios para que ustedes puedan contarnos. Van a recibir esto ya esta semana, mañana mismo, si es posible, tanto el dispositivo de cierre, que es la invitación y la explicación que escucharon, como la agenda, y al finalizar el ciclo, lo van a enviar, en este caso, a nuestro instituto. Recibimos todas las agendas,
y después las reenviamos a los institutos que forman parte del ciclo. Y cada instituto trabajará con las agendas de sus formadores, de sus coformadores, de los directivos que han participado también de las escuelas secundarias y de nivel superior en este encuentro. Y es un material muy rico, porque estamos haciendo en la práctica, estamos narrando una experiencia que estamos viviendo día a día, así que cuánto más rico es esta experiencia este año, y no queríamos dejar de compartirlo en el dispositivo lo más rápido posible, que como dijeron María Eugenia y Claudia, fue una construcción colectiva, colaborativa, y que pueden sumar ustedes todos los aportes que lo deseen, o que vean que se pueda mejorar, todos los comentarios que necesiten. Así que yo me despido, comprometida a enviarles esto, si es posible, mañana mismo, para que ya lo puedan ir mirando y trabajando, y les agradezco muchísimo este momento que nos han brindado. Bueno, hasta el próximo encuentro. Muchas gracias nuevamente al Instituto Olga Cossetini por la participación que hoy tuvieron. Muchas gracias al Instituto 3 de Villa, como siempre, por el acompañamiento y el aporte y la calidad académica que tienen, y lo mismo para el Instituto 21, liderado por Celina, pero con un gran equipo detrás que están trabajando excelente para que podamos disfrutar todos de estos encuentros. ¿Podrían recordar la próxima fecha? Me dicen. A ver, yo lo tengo en la agenda, pero... El próximo encuentro es el 30. Viernes 30, perfecto, el viernes 30. A las 5. El 30, que recuerden bien, siempre de 17 a 19, y vamos a trabajar desde el Instituto 21 escenarios educativos. Dentro de los 8 posibles escenarios de la educación, nosotros vamos a compartir con ustedes 4. Educación rural, educación en contextos de encierro, educación domiciliaria y hospitalaria, y educación para adultos. En ese encuentro van a tener como invitados a protagonistas de estas 4 modalidades, para que nos cuenten de qué se trata, para las que no las conocemos por haberlas vivenciado, y qué está pasando en este contexto de pandemia en esas modalidades. Así que ese es el compromiso para el próximo encuentro del 30 de octubre. Los esperamos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta la próxima.